Uno de los temas que más se discute en Colombia durante estos días es el de la adjudicación del tercer canal privado de televisión que desde hace varios meses está en discusión en la Comisión Nacional de Televisión. Hay 3 proponentes, uno de ellos amenazó retirarse por no estar satisfecho con la forma como se está adelantando el proceso de selección de la empresa responsable del tercer canal. Hemos invitado a Fernando Álvarez, ex comisionado de la Comisión Nacional de Televisión. Ya está libre para hablar y analizar con nosotros en la consulta lo que está ocurriendo en la adjudicación de ese tercer canal que tiene muchos enemigos. Fernando, bienvenido. Gracias, Ramón. Muy amable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es ese enredo? Todos los colombianos están interesados en un nuevo canal, pero nadie entiende qué es lo que está ocurriendo, excepto los que están involucrados. Explíquenos. Bueno, yo creo que aquí lo que se trata es de desmontar falacias. Por ejemplo, es evidente que todo el mundo quiere que haya un tercer canal porque todo el mundo quiere que exista mayor pluralidad, mayor oferta televisiva, mayor variedad de contenidos, y en eso pues prácticamente si se hiciera una votación con los colombianos sería unánime que se quiere un tercer canal. Pero esto afecta necesariamente a quienes hoy tienen canal, porque es invitar a introducir un tercero en un mercado donde por ahora reinan 2. Entonces, todo lo que ha pasado era un poco predecible. Una resistencia de parte de los canales actuales, un bombardeo por quienes consideran que hay que ponerle palos en la rueda a este proceso, y entonces ahí empieza una cadena de especulaciones, difamaciones, mentiras, imaginarios, que terminan en cualquier cosa. Entonces yo creo que hoy, por ejemplo, es probable que terminemos en la profecía autocumplida, porque desde que yo estoy en la comisión siempre he escuchado que dicen eso está arreglado, eso le pertenece a Planeta. ¿Por qué dicen eso? Porque en un análisis simplista, desde la política simplista, decían José Obdulio es amigo de Planeta, José Obdulio manda en la comisión, entonces José Obdulio va a poner a Planeta. Ni José Obdulio manda en la comisión, ni José Obdulio manda en Planeta, ni José Obdulio ha sido intermediario en nada de esto, pues me consta porque conmigo nunca ha intermediado. Entonces es una de las grandes falacias. Pero puede terminar en que se lo crean. Si se lo creen los otros, se pueden renunciar, se pueden ir. Y esta es una especie que le conviene hasta Planeta. Yo no sé si ellos mismos son los autores de decirle eso, para que los demás vayan acostumbrándose y un día digan, no, pues para así con las cartas marcadas, ¿para qué juego? Entonces, ahí yo no estoy acusando a Planeta, pues por supuesto eso digo que a quien más le sirve esa especie es a Planeta, porque desmoraliza a los otros, y creo que eso es lo que se está viendo. Expliquémosle un poco a la audiencia en qué consiste la puja. Hay 3 grupos extranjeros, los 3 que están detrás de ese canal. El grupo Planeta, la antigua Casa Editorial El Tiempo, o la actual Casa Editorial El Tiempo con los nuevos propietarios mayoritarios, que es el grupo Planeta, una editorial con canal y con una serie de actividades en medios de comunicación basados en España. De Antena 3 en España, que esa es su experiencia en televisión. 2, el grupo Prisa, que es dueño de Caracol Radio en Colombia y una serie de emisoras radiales en todo el continente o el continente sur. Del País en España. Del País en España. Canal Plus en España. Un grupo también muy importante, un grupo que ha estado en crisis de financiamiento por el alto volumen de su deuda, cerca de 5.000 millones de euros, que la ha estado renegociando, y en ese sentido se rumora mucho que tiene dificultades para invertir en el canal, a pesar de que es una inversión pequeña al lado de la dimensión que tiene el grupo Prisa. El tercero es el grupo de Cisneros, la organización Cisneros, de origen venezolano, un grupo que se ha internacionalizado y que viene a participar en Colombia en el tercer canal. La organización Cisneros, ¿qué tiene hoy en día? En Venezuela tiene Globovisión, creo que es que se llama. Es fuerte, sí, es muy tradicional en telenovelas, las hizo mucho mejor que las colombianas durante años, y se está posiblemente retirando de Venezuela por las circunstancias del cambio de ideología del gobierno actual.
Entonces, con esos tres grupos se supone que Planeta está mejor posicionada por lo que Fernando Álvarez estaba comentando. Se supone que Planeta es se quien supone se debe quedar que hay alguien interesado en el gobierno, entonces eso lo dicen, eso lo repiten y lo repiten, y aquí a punta de repetición las cosas a veces se vuelven hasta verdad. Yo estuve en la comisión, yo nunca vi a nadie haciendo lobby por Planeta, o por lo menos a mí no me lo hicieron. Las reglas del juego que se pusieron en la comisión fueron claras, fueron transparentes, de tal forma que... ¿Cuáles son esas reglas para entender? Pues una de las cosas que no le ha gustado ni a los interesados, ni a los incumbentes, se llama los que ya tienen canal, y ahora ni a la Contraloría, ni a la Procuraduría, ni a nadie, era que por qué no se hacía por subasta. La comisión... Subasta quiere decir que cada uno ofrece una suma sin ninguna base. Que se haga una oferta económica exclusivamente, y el que más es el que... Sin una base, sin ninguna... En la comisión, cuando yo estaba, y después cuando ya no estaba, continuaron la línea que se había decidido, que era, teniendo la oportunidad de exigir una oferta en materia de programación, ¿por qué no hacer una especie de puja en programación y luego una puja? Como la ley lo permite, pues así se hizo. Hoy en día la ley... O sea, que se discutieran los contenidos que proponían los tres oferentes, no los además de la propuesta económica. Las horas de programación de ciertos temas. Para decirlo de alguna manera, si una persona me propone mayor número de programas de opinión, pues estará en ventaja respecto a los otros que proponen menor número de programas de opinión. Sí, entiendo o bien. Infantil, o de los nichos no cubiertos, más o menos se llama eso en la comisión. Se buscaba favorecer a las propuestas que tuvieran una programación más calificada, menos telenovelesca, más útil. Una programación por lo menos diversa y apuntándole a se hizo una encuesta de medios y la gente demanda programas de opinión, programas infantiles y no recuerdo cuáles otros, pero demanda unos programas que no existen. Entonces se propuso, bueno, pues el que venga, el que mayor ponga lo que la gente demanda. Eso es apenas natural que la gente piense en eso. Entonces entró otra de las falacias, que es que eso era subjetivo porque íbamos a revisar los contenidos cuando yo estaba o iban a revisar los contenidos ahora. Resulta que se hablaba de medias horas de programación, entonces eso es cuantificable, no era una observación cualitativa, era cuantitativa. Y cuando es cuantitativa es objetiva, pero da para que la gente diga, eso es subjetivo porque se está metiendo con los contenidos. O sea, la gente, al que la comisión pretendiera que hubiera más programas infantiles, entendía, vamos a evitar las tetas y el paraíso. Eso no es. Pero esa es una de las cosas que se echan a andar. Okay. ¿Qué más ocurrió entonces? ¿Se mantuvo la tesis de pues aquí calificar ha los ocurrido contenidos? de todo. Yo quiero decir que aquí, por ejemplo, la comisión creo que como nunca ha sufrido, dijéramos, una especie de macartización mediática, porque estando en juego el tercer canal, esos intereses tan grandes terminaron por, de alguna u otra manera, creer que lo mejor era acabar con la comisión, o reducirla, o amilanarla, o subyugarla, no sé. Pero entonces eso ha dado para toda clase de falacias. Entonces los comisionados hoy en día, más que nunca, son más o menos vistos como, por cuenta de algunos medios, como si allá fuera un nido de expresidiarios, una cosa así. Son vistos como congresistas. Entre el Congreso y la Comisión Nacional de Televisión, el desprestigio es pues, bastante alto. ¿Cómo era que los congresistas creen que la comisión es peor? ¿No? Entonces eso. Ahora, esto es una cosa mediática, porque yo, que conocí gente allá, pues obviamente tengo que discrepar de algunas formas de actuar de algunos compañeros, tengo que discrepar de algunas formas de pensar de algunos compañeros, pero nunca me llegaría a imaginar que son las personas que merecen estar en la picota en lugar de la comisión, que es lo más o menos lo que venden los otros. Y hay abogados que viven diciéndolo por todas partes, más o menos, que me dicen, ya casito,
van a meter presos a los comisionados o a los que estuvimos, porque entonces con el famoso caso de DMG, por ejemplo, ¿no? Que esto es bueno que lo entienda la gente. Un señor, Fernando Grisales, hermano de una conocida actriz, pidió una licencia para televisión satelital. Esto es el equivalente a un DirecTV. Entonces, había una licencia que terminó en Telefónica y una licencia que terminó en Elite Entertainment, ya no sé cómo se dice. Ese señor pidió su licencia, no tenía muy buena reputación porque en el pasado había pedido una licencia por cable, de televisión por cable, y terminó perdiéndola. Entonces, eso le dejaba como un sinsabor de que no era un empresario próspero en el asunto. Y lo que se decía en el largo del medio televisivo es que el señor solicita licencias para luego buscar a quién vendérsela. Parece que eso fue lo que hizo el señor. Solicitó su licencia, ganó porque cumple unos requisitos y después de que la secretaria de Asuntos Legales de la Comisión dice cumple los requisitos, pues es un derecho que tiene. Entonces, este señor y su empresa tuvieron una licencia. Meses después, o años después, aparece que las consignaciones que hicieron esa empresa, que debía consignarle a la Comisión 2.000 millones de pesos, venían de plata del Trigal, que era una filial de DMG. Eso no tiene por qué revisarlo la Comisión. Es que cuando uno le consigna a una persona que tiene que consignar, uno sencillamente espera que llegue el saldo, que se refleje en el saldo de la consignación. Es a lo que tiene derecho la Comisión. ¿Y qué los están acusando a los comisionados? Ahí entonces apareció que hubo plata, que pudo ser de DMG, que llegó al Trigal y que luego llegó a esto, entonces se volvió la plata de DMG a los comisionados. Entonces, una consignación a una entidad se volvió plata a los comisionados. Y hoy en día la gente cree que a los comisionados nos llevaron tulas, porque hay una emisora que ha dicho que nos llevaron tulas de dinero. Entonces, todo esto tiene que ver con esa guerra por el tercer canal. O sea, hay interesados en desprestigiar a los comisionados de la Comisión Nacional de Televisión con el propósito de torpedear la adjudicación del tercer canal. ¿Cuál sería el sentido? Sí, es decir, yo no encuentro, porque en la historia de la Comisión nunca le habían dado tanto palo. Obviamente, la Comisión ha cometido errores, y en eso hay que decirlo. Comete errores, pero no de tulas. Comete errores de interpretación, comete errores de que se le cuela que una banca resulta siendo medio prima de la otra, que al final es legal pero no presentable, es un problema estético más que ético, pero termina en escándalo. Y hay cositas de esas que, digamos, bien merece el escándalo de la Comisión por como dicen en el argot popular, por dar papaya. Pero de ahí a lo que han configurado en el imaginario colectivo, como dirían algunos compañeros de la década del 70, lo que han configurado es que más o menos eso es una parrandada de ampones. Entonces, eso no es justo, eso de verdad es de alguna manera una presión indebida. ¿Y esa presión indebida la está construyendo quién? Pues eso, si yo entrara en el juego de quienes creo que son, pues estaría haciendo acusaciones. Yo particularmente creo que en esto siempre aparecen cosas como estas. Por ejemplo, me consta de un antiguo comisionado que hoy en día está liderando una especie de boicot al tercer canal. ¿Por qué? Porque está aspirando al Senado, porque cuando uno está aspirando al Senado pues tiene que tener bien a los poderosos de los medios y a los cacaos que ayudan a veces a financiar campañas. Entonces, ¿de dónde vienen los torpedos? Yo no digo que desde la cabeza de un conglomerado digan vamos a hacer esto, pero sí hay voluntarios que, obteniendo algunos beneficios, se ponen al frente de esta causa para ayudar a acabar la Comisión, que es una cosa que ha querido casi toda la vida todo el que es enemigo de la Constitución del 91. Ya continuamos en la consulta en este análisis sobre el tercer canal de televisión en Colombia con Fernando Álvarez, excomisionado nacional de televisión.
el tercer canal de televisión privado en Colombia. Es el tema de discusión en el país y hoy estamos con Fernando Álvarez analizándolo para ver qué es lo que ocurre que los colombianos no entendemos. Fernando Álvarez, el canal Caracol, que por cierto cumplió 40 años sumados sus actividades antes del canal como programadora de televisión, felicitaciones al canal Caracol por sus 40 años, y el canal RCN, más joven. ¿Qué tienen que ver en esto? ¿Por qué los acusan de estar detrás de la prolongación o la extensión de la adjudicación? Pues obviamente por pauta, por un tiempo, pero ¿por qué van a estar interesados si es lo normal que haya competencia, que se enriquezca el espectro? Yo creo que ellos están interesados en que no haya tercer canal, y es lógico, porque es que eso sí, más o menos, imagínate cualquier escenario donde hay dos personas disfrutando de una cosa y aparece un tercero, pues a nadie le gusta. De ahí a que ellos sean los que están orquestando la campaña de boicot, yo particularmente digo, no lo creo, pero yo sí creo que hay gente que hace méritos haciendo cosas. Francotiradores. Sí, una especie de francotiradores. Que quieren posicionarse frente a esos dos canales. Que tienen algunos intereses, porque, por ejemplo, un solo interés como generar que yo busco pantalla, entonces que el canal me dé pantalla, entonces ya tengo un interés por el que puedo asumir una lucha que puede ser estéril, puede ser inocua, puede ser inconstitucional, como la de decir que no lo adjudiquen porque están en elecciones. Entonces, detrás de eso, pues se llega una propuesta al Congreso de que no se adjudique el canal porque están en elecciones, y eso quiere decir que el gobierno tiene que elegir. Las elecciones son del presidente y la decisión es de un ente autónomo. ¿Autónomo de quién? Es cierto que el ente autónomo a veces no ha sido suficientemente autónomo, pero uno no puede asumir de que toda decisión que se tome allí viene dirigida por el gobierno. Eso no, por lo menos a mí no me pasó, ¿no? Yo cuando veía que había posiciones, así fueran de los del gobierno de otros, que yo no compartía, pues me ponía. Pero a mí nunca del gobierno de Palacio ni de ningún lado me llamaron, vea, ayúdame con esto, ¿no? Entonces yo no siento esa presencia gubernamental. Es probable. Pues el gobierno nombra 2 miembros. Claro. Es probable que algunos comisionados que nombre el gobierno, y no hablo de nadie en particular, sino a través de la historia, los comisionados que nombre el gobierno no hayan comprendido su papel de autonomía. O sea, cuando uno nombra una persona del Banco de la República, así lo nombre el gobierno, esa persona es autónoma y así lo entiende. Es probable que algunos comisionados a través de la historia nombrados lleguen allá solamente como mandaderos, o a esperar a ser mandaderos, o a imaginarse que son mandaderos. Entonces muchas veces uno sí veía una que otra persona en la historia de la comisión que no tomaba decisiones hasta que no consultaba, ¿sí? Es que no han entendido que los nombran para que ejerzan la autonomía que le dio la Constitución a la facultad autónoma, la potestad de autonomía a esa entidad. Entonces, eso puede haber pasado. Yo creo que en adelante habrá que decirle, cada vez que los hagan jurar a los que nombra el gobierno, que digan, jure y recuerde que usted es autónomo. Porque no. Ese es un mundo ideal que en la realidad nunca se va a dar. El nombrado siempre va a responder a quien lo nombró, y más en un país tan politizado como Colombia, y más con un medio como la televisión que genera tanto poder y tanta opinión. Es el que marca la pauta de opinión en el país. Me gustaría que me nombraran para demostrar que se puede ser autónomo nombrado. Entonces, la comisión no tiene autonomía suficiente frente a las presiones de los canales, frente a las presiones del gobierno. Pues el gobierno no creo que presione. ¿Dónde se agrandó? ¿Cómo que el gobierno no presiona, doctor Fernando Álvarez? Pues no, es decir, yo a veces siento que el gobierno son varios. En Palacio piensa en una cosa y la ministra piensa otra cosa. A veces la ministra puede que presione, pero a veces la gente le hace caso a la ministra antes de que presione. La ministra sí ha dicho clara y abiertamente que los 2 canales privados se oponen y se están oponiendo, están poniéndole trabas a la adjudicación. La ministra ha tenido posiciones interesantes en esto, porque hay momentos en que ella ha dicho contra viento y marea hay que sacar el tercer canal, y cuando uno dice contra viento y marea está diciendo contra RCN y Caracol.
Pero eso es una presión del gobierno a la comisión al pedirle que adjudique rápidamente. Esa es una posición del gobierno, que si algunos se dejan presionar, pues coincide, y ahí por ejemplo yo coincidía, y yo no solo peleé por 3, sino por 4 canales, porque existieran 4, ¿no? Luego ahí no es tanto la presión, sino la coincidencia con el pueblo colombiano que quiere un canal. Ahí me parece que en muchas de esas ocasiones he visto bien a la ministra, como en muchas otras no. Entonces, en la postura del tercer canal, sobre todo la reciente postura de la ministra, me parece que es válida. ¿Cuál es la reciente? La de no dejarse presionar para que no haya tercer canal. Como ahora las presiones ya vienen incluso de alguna manera con las advertencias de la Contraloría, las sugerencias de la Procuraduría, entonces los medios interesados esas noticias las vuelven como si fueran mandato. Entonces una sugerencia o una advertencia nunca es un mandato, es una postura respetable y un derecho, pero no siempre quiere decir que esté acertado. Tan no siempre es que, por ejemplo, cuando yo fui elegido, la Procuraduría demandó mi elección y el Consejo de Estado gané en el Consejo de Estado. O sea que el pensamiento de la Procuraduría es un pensamiento. Okay. También ha sido muy notorio y fuerte el impacto que tuvo la posición en estos días del Grupo Prisa a través de un comunicado en el que dice que las irregularidades que se han cometido a lo largo del camino de adjudicación hacen poco fiable el continuar en el proceso y amenazan con retirarse de la licitación, el Grupo Prisa. ¿Cuál es su opinión? Pues yo creo que este espectro que se ha inventado de que eso ya tiene nombre puede estar influyendo. Entonces, si a uno le están diciendo por aquí, no, eso ya tiene dueño, pues la gente. Segundo, creo que algunos de los proponentes han entrado en una dinámica que no, o por lo menos no comprenden qué fue lo que se puso qué fue lo que se ofertó. La comisión dijo, queremos que venga un tercer canal. La comisión dijo, va a ser en VHF. ¿Sí? Y entonces ellos dicen... ¿Qué es VHF? ¿Qué es UHF para un televidente normal? Yo técnicamente soy un poquito malo, pero más o menos lo que quiero decir es que los que están actuales, Caracol RCN, están en UHF. Es un tipo de señal que obliga a tener un tipo de antena. Sí. Y si cambian a VHF, hay que instalar una antena diferente y eso genera unos costos muy altos. Exacto. Considerando que hay 40 millones de ellos con alguna pretensión de igualdad dicen que eso generaría desigualdad. La verdad es que tú no generas desigualdad si estás vendiendo una casa y no tiene piscina y mañana te dicen, pero yo la quiero con piscina. No estás ahí generando nada. Estás solamente la otra persona puede decir, ¿por qué no hacen esto? Se podría y eso es válido. Traducción. ¿Sí? O sea, ¿por qué no logran que también sean UHF? Y entonces la comisión respondió, sí, intentaremos, porque de esa UHF que no tenemos espacio, tocaría negociarlo con el ministerio. Y en particular se pensó en la frecuencia que tiene el canal 13, TV Andina, cuyo mayor accionista es el ministerio. Entonces se pensó en esas posibilidades, pero no era un compromiso de la comisión. Después, las personas que habían participado, se habían inscrito para participar en una licencia de VHF, volvieron una pelea como de incumplimiento de la comisión porque no estaba en UHF. Y eso no es así de claro, ¿no? Se les dijo esto, ellos quieren esto, y eso se podría transar, pero no está incumpliendo la comisión. ¿Qué otra acusación de irregularidad existe? La otra que oí recientemente es que ellos quieren que se valoren y se cuantifiquen los riesgos. Y no he estudiado mucho el tema, pero lo que he escuchado es que la comisión... ¿Cuáles riesgos? O sea, en un negocio hay riesgos, ¿sí? Entonces, más o menos, lo que entiendo es que ellos quisieran que si el dólar sube,
y les va mal, entonces la comisión tenga cómo cuantificar esos riesgos y les disminuya a ellos su aporte o lo que sea. O sea, que cuantificar los riesgos para ellos es asumir que la comisión tiene que compartir más riesgos. O sea, si el rating no responde como ellos aspiran, Exacto. la comisión, o sea, los colombianos tendrían que compensarle ese canal porque no obtienen la audiencia que esperaban. Es más o menos lo que yo entiendo, que ellos quisieran que cuantificar los riesgos implica que se dé cuenta que pueden ser tan grandes los riesgos para ellos que nosotros tenemos que tener una consideración diferente, la comisión, o sea, los comisionados de hoy. Entonces... ¿Lo hicieron cuando se entregaron los 2 canales privados actuales? No, eso no pasó. No hubo debate al respecto. Eso no pasó porque es que hay que valorar los riesgos, pero cuantificarlos es difícil. ¿Y cuál es el otro punto de debate entonces? ¿Los riesgos? ¿La señal por UHF o VHF? Hay otro, son como 5. ¿Es justificada la posición del Grupo Prisa de amenazar con su retiro a su juicio? Pues me parece, sinceramente yo pienso que es una presión, porque si uno lee, todavía es en el plan de amenaza de retirarse, no de retiro como se lee originalmente, ¿no? Y entiendo que Cisneros también está en una posición como, mire, si no cambian las condiciones, pues esto va a ser difícil, ¿sí? Pero yo pienso que como aquí todo el mundo presiona, pues ellos también. Es una forma de presionar para que la comisión se siente a negociar unos de esos puntos que desde el punto de vista de la comisión estaban claros desde el principio y que desde el punto de vista de ellos no han estado claros. Entonces cuando ellos hablan de falta de claridad y falta de transparencia, están hablando de una cosa que para la comisión está clara y para ellos no quedó claro. Compare con otros países, ¿qué ocurre? Hay 3, 4, 5 canales, uno ve en Ecuador, en Panamá, en los vecinos. Básicamente una explosión de canales y en Colombia seguimos con 2. ¿Cuál es la diferencia? Pues cuando yo peleaba porque fueran hasta 4 canales, siempre tenía como referente que Panamá, Ecuador, varios países vecinos tienen mayor oferta y no están quebrados los canales. Pues hay unos que les va mejor que a otros, obviamente. Yo pienso que aquí en la decisión de que fuera un solo canal, o sea, el tercero, hubo cierta timidez de parte de la comisión, porque en las cifras es probable que uno pueda hacer proyecciones y decir aquí no caben sino 3, si cada uno tiene que tener el 33%. Pero yo, que no soy un experto en economía ni nada por el estilo, siempre pregunté, bueno, pero es que esto es un negocio en donde no necesariamente todos tienen que tener exactamente una partida igual a los otros, ¿no? Si son 4 no va a ser el 25, habrá uno que quede con el 35 y uno con el 12. Si se le va mal cerrará, ¿no? Porque es que esto no es ahí no le pertenece, desde mi punto de vista, a la comisión velar porque todo el mundo le vaya bien. Eso le pertenece al empresario. Se supone que tenemos libre competencia. Claro, y a nosotros en la comisión en ese momento, yo decía, nos interesa es que haya oferta, que haya más variedad y que nosotros tenemos que pensar que la comisión debería siempre pensar en que las ganancias económicas son una cosa, pero las ganancias sociales también son parte de lo que la comisión tiene que ocuparse por mandato constitucional. ¿Por qué no nos ilustra sobre el alcance económico de un canal? ¿Cuánta es la venta en pauta publicitaria al año de un canal privado? Los canales más o menos el año pasado facturaban como 400 millones de dólares. O sea, 800 mil millones de pesos en publicidad. Exacto. ¿Cuánto vale montar un canal? Dicen quienes están en esto que serían como 300 millones de dólares. 300 millones de dólares vale montar en día hoy un canal privado y factura aproximadamente 800 mil millones de pesos los 2 canales, sí, o cada uno. Los dos canales. Ya continuamos en la consulta con Fernando Álvarez, excomisionado nacional de televisión.
El tercer canal de televisión privado es el tema de discusión en el país y hemos invitado a Fernando Álvarez, que nos acompaña, excomisionado nacional de televisión, en hacer un análisis para entender por qué tantas presiones. Hay año electoral en Colombia, un tercer canal da un poder bastante alto a quien lo ejerza en la opinión pública y en la opinión pública que votará el año entrante. Se rumora, se dice, como Fernando Álvarez lo ha sostenido acá, que el canal, el gobierno quiere entregárselo al Grupo Planeta porque es más afina a su ideología, pero no hay ninguna prueba ni elementos ciertos que confirmen esa tesis. Sin embargo, ha generado polémicas por el Grupo Prisa, por el Grupo Cisneros más discreto, alrededor de esa posición. Estamos hablando de la parte económica, son $300 millones lo que se invierte. Sí, es lo que más o menos he oído que manejan las cifras los que... O sea, $1 billón sería la torta publicitaria, alcanza para los tres canales en principio. Es un privilegio tener ese volumen de publicidad. Yo creo que alcanza y que muy pronto va a haber que poner un cuarto canal. Y ya se pagaron las inversiones. Además creo que hay una dinámica. Cuando hay más oferta, empieza una dinámica también de demanda. Y eso genera otra vez oferta. Eso, pues, los primeros clases de economía en cualquier primiparada de universidad le enseñaban a uno eso. Entonces yo soy más optimista del mercado que muchos. Los canales privados y los canales de señal abierta en Colombia y en el mundo han venido perdiendo audiencia frente a los canales de cable. Hoy el ciudadano tiene en su casa a disposición 50 canales a un costo muy bajo y eso hace que esa oferta de la que usted está hablando ya se haya ampliado por una vía yo creo que esa es otra falacia. Incluso la han esgrimido en algunos de los incumbentes. Resulta que la mayoría de la gente se mete al cable para poder ver Caracol y RCN porque de otra forma no le llega. Explíquese usted, doctor. O sea, hoy en día, en un edificio, si tú llegas, no tienes cómo coger Caracol y RCN, tienes que meterte al cable. ¿No hay antena? No hay antenas, los edificios ya no tienen antenas. ¿No? Ese cablecito que iba ahí donde se graduaba la antena esa de espina de pescado, eso ya no en ningún edificio se ve eso. ¿No? Entonces los canales abiertos van por señal cerrada de cable. Hoy en día eso es lo que yo veo que ese es el fenómeno. Entonces están compitiendo con los 50, con los 70 canales que tiene a disposición el cliente. Compitiendo es un decir porque la gente ve Caracol y RCN. Las encuestas dicen, las encuestas muestran que la audiencia de los canales nacionales va por debajo del 50% hoy en día y el otro 50% está en los canales de cable, repartidos entre muchos canales, pero va cayendo esa señal, la señal abierta va cayendo frente al televidente. Yo creo que eso tiene que ver con la oferta de programación. O sea, yo ya encuentro niños de 12 años que prefieren ver Discovery Channel a padres e hijos, por decir algo, ¿no? Sí, las encuestas muestran que la gente joven, los muchachos están viendo más canales de cable que canales nacionales. Exacto. Y lo mismo la gente de estratos más altos, económicamente hablando, está más conectada a los canales internacionales que a los nacionales. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, un dato que debe ser cierto. Lo digo porque uno tiene hijos y ve la gente. Todos los canales infantiles internacionales tienen buena audiencia, pero es que aquí no se hace programación buena para la infancia. ¿Entiendes? Aquí hay uno que otro programa que se salva, pero aquí no hay una buena programación infantil. Entonces, si Disney Channel o todos esos que presentan... Bueno, pero ese era el rol de ustedes, los comisionados. Velar porque los contenidos de la televisión respondieran a las necesidades de la sociedad y en especial a las necesidades de los niños, porque no va a ser la televisión norteamericana. Eso era lo que se exigía para el tercer canal, porque por la otra vía queda muy difícil. Y a los otros dos canales, ¿por qué no? ¿Por qué no hay la misma exigencia a todos de ser responsables frente a la comunidad que están informando? Porque ahí no se le puede exigir que hagan, sino que con unos mínimos que están en sus contratos. Pero si la comisión es autónoma, puede exigir un comportamiento que corresponda al mandato constitucional. Pero tú ya no te puedes meter a programar, ya no te puedes meter a... Puedes decirle, mire, la gente está demandando esto, ¿no?
porque si no ya entra en Tampoco respetar los horarios, por ejemplo. No, los horarios sí, eso es la comisión sí tiene que velar porque se respeten, pero es que hoy en día todo eso es muy difuso. Ya, por ejemplo, las franjas ya no existen. Eso es otra de las cosas que uno ya, una franja de las 9 de la noche, los niños todos están viendo televisión. Y los contenidos que los canales conviertan sus noticieros en propaganda para sus propios programas, eso tampoco puede velarlo la comisión. No puede hacer nada porque es que ese es el desarrollo de la libre empresa. Entonces, si ellos, en lugar de meter más noticias, meten más farándula, pues no es decir, si puede... una empresa de leche decide ponerle más azúcar y quitarle calcio, ¿el Estado no podría hacer nada? Yo me imagino que en ciertos productos, la cosa, pero es que aquí hay conflictos cuando empieza a hablarse de la libertad de prensa, cuando se puede hablar de la libertad de programación, la libertad de empresa, cuando se habla de censura, o sea, que hay un montón de choques de intereses que toca lidiar con todos esos derechos, que son derechos. Claro, pero no se ve a la comisión interviniendo por el derecho del ciudadano a recibir una calidad de información mayor en el caso de los noticieros o a velar para que los niños, que es una obligación constitucional, está en mucho calidad. déficit la comisión. Pero en otros países se hace, ¿por qué no se puede hacer en Colombia? Eso no afecta a los canales. Tal vez les reduce un poco la utilidad, pero los vuelve más amables. Tal vez lo que se cree es que lo que debería existir es una televidencia crítica que tenga la capacidad de ellos de apagar un programa o algo así. Porque es que de lo otro no puede ser sino persuasivo, es que coercitivo tú no le puedes decir a nadie que programes. ¿No le puedes decir a un niño que coma? Sí, claro, por eso digo. No le puedes decir a un soldado a quién debe matar y a quién no. Entran varios derechos fundamentales en conflicto, entonces tienes que tener claro que no le puedes decir a un señor, mire, el contrato además dice, pues no puede uno ir más allá del contrato. Entonces ellos tienen su salvaguarda. Entonces uno puede, por ejemplo, Las Tetas y el Paraíso, que a muchos no les gustó, eso no se puede quitar del aire, sino esperar a ver qué es lo que está pasando y después de eso mirar a ver si merece sanción o no. Parece más bien que hubiera una confusión entre el límite al que debe llegar lo público y lo privado. No es clara la frontera porque no se quiere que sea clara. Es decir, se privilegia el negocio de la televisión comercial antes que la responsabilidad que tiene la televisión frente a la comunidad. Ese balance en la mayoría de los países se ha logrado. Se han establecido reglas éticas. Ese balance se logra en cuanto mayor cultura democrática exista en una sociedad. Pero es que al Estado le corresponde, y por eso está la Comisión Nacional de Televisión, ejercer ese papel de regular para que la calidad de la televisión vaya acorde a las necesidades de la sociedad. Si no, todos estaríamos comiendo postres todo el día en la calle, porque qué pereza comer ensalada. Eso es lo que quería cuando le pone esas condiciones al tercer canal. Pero ponen el grito en el cielo, porque ¿cómo va a mirar los contenidos? ¿No? Eso es precisamente una forma de regular, es que invitar a un tercero a que haga una oferta mejor en tales sentidos. Sí, pero usted que fue comisionado y le llegaban todos estos reclamos de la ciudadanía sobre la calidad, obligar, regular para que los canales se inicia una investigación, amplitud. A veces una infracción que lleva un debido proceso, como todo en los debidos procesos eso se vuelve eterno. Cuando ya se va a hacer algo, ya el programa se acabó, ¿no? O sea, es un ente inútil. No, es unas funciones que no pueden entrar en la censura. Por eso es un ente inútil en la medida en que no puede regular los contenidos, no puede intervenir en lo que los canales libremente deben ofrecerle al ciudadano. Entonces, ¿para qué sirve la comisión? No adjudica un canal porque tiene presiones y se entraba. No le hace caso al gobierno porque es autónoma, pero al mismo tiempo el gobierno no deja que sea autónoma. ¿Para qué sirve ese ente? O sea, ese ente debe servir para generar desde la propia comisión una cultura del televidente. Está en déficit en ese sentido. Se ha subestimado allí la participación del televidente durante años. Se ha subestimado la participación del ciudadano.
cuando uno habla de eso, creo que está haciendo demagogia, creo que está haciendo campaña electoral, creo que está haciendo cosas de eso y eso. Y es más, a veces la gente que viene nombrada por el gobierno, uno habla de eso y eso le parece marciano. No estoy hablando de las actuales. Es dificilísimo, porque es que eso que tú reclamas tiene que estar vestido de una condición democrática, con una condición de participación de la ciudadanía. Y cuando uno habla de eso en este país, creen que está haciendo demagogia o está chiflado. O las dos cosas. Si lo comparamos si lo ponemos en relación con la Junta Directiva del Banco de la República o con el Banco de la República, que también es autónomo, equivaldría a decir la ciudadanía quiere más plata, entonces que el emisor produzca billetes, que eso es lo que la democracia demanda para que todo el mundo tenga más plata en el bolsillo. Y la Junta del Banco de la República debiera obedecer ese parámetro según lo que usted acaba de decir. Pero no es así, ellos simplemente dicen a la economía no le conviene billetes que no estén respaldados en una riqueza que se ha generado porque generaría inflación y cuida el bolsillo del ciudadano poniendo límites a la emisión. O sea que ahí sí hay una autonomía. Aquí no, aquí dejan que la empresa privada maneje como le parezca un bien público que es la alimentación que está recibiendo su cerebro para funcionar, para entretenerse, para formar cultura. Ahí es irresponsable la comisión. No, yo creo que sí, pero es que eso, si usted no tiene de la mano a la ciudadanía, usted termina es peleando contra los poderes y no generando nada. ¿Entiende? Porque es que aquí tiene que haber un aliado que es la ciudadanía. Entonces, una medida como la del tercer canal, que uno cree que a la ciudadanía le interesa, pues mire todo lo que pasa. Eso puso a temblar el mundo. Pero para eso los nombraron a ustedes o a los actuales, para que piensen por el ciudadano. Y eso es costosísimo. Y de la comisión sale uno con la imagen como si fuera ya casi para la picota. ¿Me entiendes? Entonces, es difícil porque es que se trata de poderes fuertes y de una concepción del rating, del imperio del rating, que es discutible, pero no puede hacer legalmente nada contra eso. ¿Se sintió impotente como comisionado frente a esos poderes? Pues dijéramos que a mí me tocó la parte que no fue tan grave. Yo me sentí más impotente fue con algunos compañeros de junta. Explíquese. Que allí no todo el que llega tiene un interés máximo. O sea, la ministra en estos días decía que los comisionados debieran tener un mejor perfil. Y en un foro tuve la oportunidad de decirle, y ministra, entonces, ¿por qué no le eleva el perfil a los que nombra? ¿No? Porque si uno cree que debían tener mejor perfil, pues tiene la oportunidad de poner 2 de gran perfil. O sea que si uno cree que la comisión debiera ser como el Banco de la República, que cuando se piensa en un miembro de la Junta del Banco de la República se piensa en una eminencia en economía, eso es más o menos lo que uno entiende, pues que cuando se pensara en los nombrados del gobierno, se pensara en una eminencia en televisión. Pues eso nunca ha pasado, ¿no? Entonces, y lo que les decía a propósito de la ley que está en curso, ¿sí? Que la exigencia a los elegidos sí no puede ser de eminencia en televisión porque eso atenta contra la democracia. Los elegidos son representantes de la sociedad civil y no toda la sociedad civil tiene capacidad de ir a Harvard. Entonces, tan es así el espíritu de la democracia que hemos terminado con concejales en voladores y con parlamentarios que no han estudiado. ¿Entienden? Porque solo les exige ser colombianos y tener una edad. ¿Por qué es el espíritu de la democracia? Entonces, en la junta directiva de la comisión no llega gente que sea apasionada por la televisión, o por la educación, o por la democracia, o por alguna cosa, ¿no? Eso me parece que sí le ha hecho falta a la comisión durante años. Me parece que ese es el gran déficit. Y el otro, que por lo mismo, que es coherente con esto, que es corolario de esto, es que la sociedad civil allí prácticamente no existe. Tanto que uno se encuentra todos los días con gente, ¿y eso qué es la comisión? ¿Y para qué sirve eso? Tenemos una sociedad civil sin democracia o una democracia sin sociedad civil participando en el tema de la televisión, por lo menos. Ya continuamos en la consulta con Fernando Álvarez.
No hay debate en el país, dice el doctor Fernando Álvarez, la sociedad civil no participa en el tema del canal, de la adjudicación del canal, pero no participa porque los dos canales privados no están interesados en que eso sea un debate público, están transmitiendo sus programas, sus telenovelas, sus programas comerciales y no hay espacios públicos para discutir un tema importante como es el del tercer canal. Esa es la razón, tal vez, justamente lo que usted está diciendo nos permite aclarar que la falta de mayor oferta de televisión es la que a su vez cierra el espacio de discusión en el país y que se concentre el debate del tercer canal en pequeños grupos especializados, pequeños grupos de intereses, grupos económicos, grupos políticos, luchando por tener acceso al poder que da un tercer canal. ¿Es correcto? Sí, más o menos. Doctor Fernando Álvarez, ¿cómo se corrige ese tema de la Comisión Nacional de Televisión, su desprestigio? ¿Cómo se corrige? Yo creo que hay que arrancar por la misma ley. Para decir un ejemplo, la ley le otorga la capacidad de reglamentar las elecciones o comisionados al ministerio. Eso ya lleva una perversidad implícita, porque el ministerio tiene intereses. Luego, si reglamenta el ministerio, entonces termina de alguna manera manipulando electoralmente. Entonces ahí la autonomía se refunde. En estos días la comisionada Zulma dijo en el Congreso que por Constitución esa facultad le correspondería al Consejo Nacional Electoral y me parece que a mí por lo menos me suena razonable. Entonces, quítele las elecciones al ministerio y ya hemos avanzado un poco. Porque es que la comisión también, entre otros, está desprestigiada o se desprestigia de vez en cuando hay elecciones. Porque esta es una sociedad un poquito esquizofrénica, digo yo, ¿no? Le otorga el derecho a las asociaciones organizadas, por ejemplo, de actores, periodistas, técnicos, todo esto. Y aquí organizarse es un pecado. Aquí, si alguien monta un sindicato, pues a veces corre peligro de muerte, ¿no? Si monta una asociación, como me pasó por ahí una vez algún actor, eso duró 10 años por fuera de los canales. Vetado. ¿No? Entonces, el derecho a organizarse no es un derecho que se promocione, no es un derecho que se vuelva habitual. Entonces, la ley debería ser un poco más pertinente en eso. No, pues entonces no le dé el derecho a los asociados, déle el derecho a los individuos del sector, ¿no? Porque es que si estuviéramos en Suecia, pues fácil que haya asociaciones. Aquí no se asocia la gente, y como se asocia escasamente, entonces aparecen las asociaciones de papel. Pero las asociaciones de papel, en el reglamento, el ministerio pretende controlarlas poniéndole más número a los asociados. Pues a una asociación de papel, ¿qué carajo le importa si es más, ponerle 50 más, si todo es de papel? Y las legales, las que son bien, no le van a meter más porque no incurren en eso. Entonces, la reglamentación del ministerio muchas veces ha fomentado, digamos, la perversidad en estas elecciones. Y eso desprestigia a la comisión. Yo digo, debería desprestigiar algo al ministerio que es el que reglamenta. ¿Y cómo se vuelve a prestigiar si se hiciera un reglamento justo, o adecuado, o que le permitiera a la comisión sobresalir? ¿Qué elementos debiera tener esa nueva comisión de televisión? Por ejemplo, en estos días la comisionada Zulma Casa está propendiendo por un debate con el sector sobre una ley de televisión. Ya que se está hablando de una reforma a la ley de televisión, sería bueno oír qué piensan los señores Pepe Sánchez, el señor Fernando Gaitán, el señor Mauricio Navas. Sería bueno socializar con ellos un proyecto de ley, porque es que si no, cualquier cosa que tenga que ver con el sector vuelve y queda en un mundo como autista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los comisionados, de los miembros de la Comisión Sexta, no son expertos en televisión. Tampoco tienen asesores expertos. Entonces, hacer una ley de televisión requiere experticia. Entonces hay que decir de alguna forma, traigan y debatan con los expertos. ¿Entienden? Eso sería como lo de sentido común, ¿no? Tampoco es el sentido común que no se habla ni de la televisión digital, que entre otras es uno de los temas que está atrás de la actual licitación. Claro. ¿Qué importancia tiene la televisión digital? ¿Cuál es el gran cambio que trae la televisión digital? Pues mira, románticamente yo podría decir que el gran cambio de la televisión digital es la contribución a cerrar la brecha digital.
porque una de las cosas importantes que tiene es la interactividad. Románticamente puedo decir que la televisión digital va a generar mayor oferta, porque hay más canales, entonces va a generar mayor pluralidad informativa, mayor diversidad de O contenidos. sea, los actuales canales como Caracol y RCN van a tener, en vez de 1, 4 canales digitales. Exacto. Van a poder mandar deportes, noticias, telenovelas por cada uno. Van a tener la oportunidad de hacer más cosas. Luego, más cosas a veces, de pronto se puede hacer mejores cosas. O sea, en vez de un canal van a tener 4 por la misma señal. Por la misma, esa es la lógica. ¿Y el negocio dónde queda? No, el negocio ¿de quién? De los canales. De los canales, pues que eso es como el que tiene un McDonald's y monta 4 McDonald's, pues eso se expande. Eso crece. ¿Qué más cambios genera la televisión digital? El otro es el de la movilidad, que esa es dijéramos, no es necesario explicarlo porque la movilidad es eso, el celular, el móvil, la calidad del sonido, en la calidad de la imagen y el sonido en el elemento móvil. Eso es una revolución que llegará a Colombia, pero no es tan urgente para un pueblo como el nuestro. Eso para Japón debe ser urgentísimo. Para nosotros no es tan urgente. Y lo principal que hay es que se recupera espectro. O sea, el negocio de la televisión digital es un buen negocio para el Estado. Recupera espectro. Porque lo que iba por un lado, ahora se multiplica por 4. Yo creo incluso que cometimos un error, y lo he pensado recientemente, al decir que los canales podían tener el derecho al ancho de banda que tienen, porque ahí no quedó muy claro que esa parte del negocio también le debería interesar a la comisión. Entonces, de alguna manera yo siento que terminamos dejándole un poquito gratis el tema. Claro que eso está valorado, pero me parece que no. O sea, que a los canales actuales les queda gratis la transición desde el punto de vista de la Comisión de Televisión. No dijéramos gratis porque quedó valorado, pero yo creo que debió pensarse que esos eran unos negocios diferentes después. Eso es una idea que tengo muy después de haber sido comisionado. Entonces, no sé si estoy equivocado, no he profundizado mucho, pero me parece que si nosotros en la comisión lo que hacíamos era recuperar espectro, luego tendríamos algo para vender, para negociar. ¿Cómo influye la transición a la televisión digital, la actual licitación del tercer canal? ¿En qué la afecta? No, en la transición no influye mucho. Tal vez en que el que vaya a llegar le toca llegar más o menos preparado para que el tránsito sea más rápido. Pero hoy en día, por ejemplo, casi todo lo que se produce es en high definition. Entonces, no tiene mucho problema. Yo creo que no, el canal como tal no afecta, dijéramos, el proceso de la digitalización. Doctor Fernando Álvarez, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación sobre el tercer canal privado de televisión que posiblemente se adjudique este año o a comienzos del próximo a uno de los 3 grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón.